¿De qué están hechos los objetos que vemos en nuestra vida diaria? Esta pregunta se la hacían las personas desde hace miles de años. Uno de los primeros filósofos en preguntarse esto fue Demócrito, quien decía que al dividir la materia llegaríamos a una última partícula sólida e indestructible a la cual se le dé el nombre de átomo. Pero este solo sería el inicio de una gran investigación que con los años se fue profundizando más y más. En 1808, el científico John Dalton propuso que los elementos están formados por partículas indivisibles llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales teniendo la misma masa, tamaño y propiedades químicas, por lo que un átomo distinto tendrá propiedades diferentes. Los compuestos están formados por átomos de diferentes elementos en proporciones fijas, donde la relación de átomos es un número entero o una fracción sencilla. Una reacción química implica solamente la separación, la unión o el reacomodo de los átomos, nunca la creación o destrucción de los mismos. Pero a pesar de todas las teorías del átomo, una serie de investigaciones demostraron que el átomo tiene partículas aún más pequeñas. En 1890, Joseph Thomson se dio cuenta mediante experimentos de radiación que había una expulsión de rayos catódicos con un imán. Esto lo hizo suponer que existían partículas negativas influyendo en la desviación de estos rayos. Además que propuso que el átomo es una esfera de electricidad positiva en la que se encuentran inmersas partículas negativas. A este gran descubrimiento se le llamó electrón. Aún reconocía el átomo como una partícula compacta e indivisible, y en su modelo atómico se representa al átomo como una gelatina con pasas. Después del descubrimiento del electrón, el científico neozelandés Ernest Rutherford se propuso estudiar la estructura interna del átomo. Rutherford hizo pasar partículas alfa sobre una lámina de oro, observando que algunas partículas se desviaban con un ángulo muy grande, descubriendo que el átomo tenía espacios vacíos, y proponiendo que las cargas positivas se encontraban concentradas en un pequeño núcleo. Su modelo atómico consistía en que el átomo estaba formado de un pequeño núcleo con carga positiva y alrededor de él se encontraban los electrones dispersos con diferentes trayectorias. También proponía que casi toda la masa se encontraba en el núcleo. A las cargas positivas las llamó protones, y para este entonces investigaciones anteriores suponían que si los átomos eran neutros, debían de tener el mismo número de cargas positivas que los electrones para poder tener estabilidad. El descubrimiento de Rutherford le valió el Premio Nobel de Física en 1908 por sus investigaciones sobre la estructura del núcleo atómico, sabiendo que la carga positiva se encontraba en el núcleo y la negativa estaba alrededor de él. Los científicos no podían comprender por qué el electrón no llegaba hasta el núcleo donde está el protón y colisionaba con él. En 1913, el físico danés Niels Bohr desarrolló un modelo atómico abordando un modelo planetario donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas que giran alrededor. Él propuso que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía específicas. Un electrón puede alcanzar niveles de energía más altos cuando ésta absorbe radiación. Este exceso de energía excita al átomo para que pueda pasar de una órbita a otra. Por el contrario, cuando el electrón regresa a su órbita original, este emite la energía absorbida en forma de fotón. También asignó un número a cada nivel de energía, el cual solo puede tener un número determinado de electrones. En 1922 recibió el Premio Nobel de Física por su aportación al comportamiento del átomo y la mecánica cuántica. A pesar de la aceptación de los modelos anteriores, estos generaban un problema sin resolver, y este era el peso de los átomos. En 1932, el físico inglés James Chadwick bombardeó una lámina delgada de berilio con partículas alfa. El metal emite una radiación muy alta similar a lo de los rayos gamma. Este experimento demostró que estos rayos en realidad eran el tercer tipo de partículas subatómicas sin carga, por lo que en 1932 propuso su modelo atómico, el cual determinó que los neutrones son partículas subatómicas que no tienen carga, cuya masa es ligeramente mayor a la de los protones y que casi toda la masa se concentra en el núcleo. A estas partículas se les denominó neutrones por su carga neutra, y este descubrimiento le valió el Premio Nobel en Física en 1935 por descubrir el neutrón. Con este modelo se resolvía el misterio del por qué el helio con 2 protones pesaba 4 veces más que el hidrógeno. Un protón, suponiendo que la masa de los electrones es despreciable, ahora se sabía por qué el neutrón con masa similar le daba ese peso extra. Ahora, para irnos a modelos atómicos más actuales, empecemos con el modelo de Schrödinger, donde él mismo plantea un modelo matemático también llamado modelo cuántico ondulatorio, donde no se puede saber con exactitud la ubicación del electrón y por tanto, en este modelo se hablan de nubes de probabilidad en donde podríamos encontrar a los electrones.
Finalmente, para hablar acerca del último modelo atómico creado en 1928 por Dirac y por Jordan, titulado el modelo mecánico cuántico, en donde aquí ya no se habla de órbitas que eran los caminos que seguían los electrones. Ahora hablamos de orbitales, que son regiones en el espacio donde existe la probabilidad máxima de encontrar los electrones. Algo que es curioso es que entre más niveles tenga este modelo, diferente es su forma y tiene como mayores regiones donde se pueden encontrar los electrones. Por ejemplo, en el primer orbital, en el primer nivel, encuentra que nada más es un círculo, es una esfera, es una bola. En los siguientes pues va a aparecer como una forma de cacahuate, de infinito, y en las siguientes se van a seguir haciendo muchísimo más cacahuates, pero ahora sí cruzados, haciendo como flores extrañas, pero esas son las regiones en donde ahora los electrones habitan y siguen ciertas reglas como el principio de exclusión de Pauling o el principio de incertidumbre. El primero pues te explica que no puede haber el cual dice que no puedes tener los mismos 4 números cuánticos, y el otro, el de incertidumbre, menciona que cuanto más sabes de la velocidad del electrón, menos conoces su posición y viceversa, haciendo imposible que conozcas las dos y que sea muchísimo más difícil conocer la posición exacta del electrón.